El libro de los espíritus de Allan Kardec. Es una obra fundamental en la filosofía de la existencia de Dios, abordada desde un enfoque científico y lógico. Este compendio se basa en una serie de comunicaciones transmitidas por médiums, quienes son personas capaces de recibir mensajes desde la dimensión espiritual. Kardec recopiló estas comunicaciones para desarrollar una explicación racional sobre lo divino. Su enfoque es notable por integrar datos obtenidos de espíritus en un marco filosófico riguroso. Ofreció respuestas que se adelantaron a los descubrimientos científicos posteriores, demostrando así la veracidad de las afirmaciones de los médiums al confirmar conceptos antes validados por la ciencia. Libro primero. Las causas primeras. Capítulo 1. Dios. ¿Qué es Dios? Dios es la causa primera de todas las cosas, la fuente y origen de todo, la inteligencia suprema detrás de la creación. ¿Qué se debe entender por lo infinito? Lo que no tiene principio ni fin, lo desconocido. Todo lo que es desconocido es infinito. ¿Se podría decir que Dios es lo infinito? Definición incompleta. Pobreza del lenguaje humano para definir lo que está por encima de la inteligencia. Dios es infinito en sus perfecciones, pero lo infinito es una abstracción. Decir que Dios es lo infinito es confundir un atributo con la totalidad de su ser. La idea es que aunque Dios es infinito, no es correcto reducirlo a simplemente lo infinito, ya que esto no captura toda su esencia. Pruebas de la existencia de Dios. ¿Dónde se puede encontrar la prueba de la existencia de Dios? En una obviedad, no hay efecto sin causa. Busca la causa de todo lo que no es obra del hombre, y la razón te llevará a Dios. Para creer en Dios basta con pasear la mirada por las obras de la creación. El universo existe, tiene pues una causa. Dudar de la existencia de Dios sería negar que todo efecto tiene una causa y afirmar que la nada ha podido hacer algo. La existencia del universo y todo lo que no es obra humana apunta a una causa superior, que es Dios. El sentimiento íntimo que tenemos de la existencia de Dios no sería resultado de la educación y producto de ideas adquiridas. Si el sentimiento de la existencia de un ser supremo no fuese más que el producto de una enseñanza, no sería universal, y solo existiría en quienes hubiesen recibido dicha enseñanza. ¿Se podría encontrar la causa primera de la formación de las cosas en las propiedades íntimas de la materia? Atribuir la creación del universo a las propiedades de la materia no es suficiente, ya que éstas también requieren una causa original. Se necesita siempre una causa primera. ¿Dónde se ve una inteligencia suprema y superior a todas las inteligencias? Por la obra se conoce al autor. Se juzga la inteligencia de Dios por la magnificencia del universo, que supera cualquier creación humana, y por tanto, debe proceder de una inteligencia suprema. Atributos de la divinidad. ¿Será algún día el hombre capaz de comprender el misterio de la divinidad? Sí, cuando su espíritu ya no esté oscurecido por la materia y se haya acercado a la divinidad. A medida que el hombre evoluciona espiritualmente y se libera de las limitaciones materiales. Si no podemos comprender la naturaleza íntima de Dios, ¿podemos tener una idea de algunas de sus perfecciones? De algunas, sí. El hombre las vislumbra mejor cuando trasciende sus limitaciones materiales.
Cuando decimos que Dios es eterno, infinito, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, soberanamente justo y bueno, ¿no tenemos una idea completa de sus atributos? Desde vuestro punto de vista, sí, pero hay cosas más allá de la comprensión humana. Dios debe tener esas perfecciones en grado supremo, porque si le faltara alguna, no sería superior a todo, y por lo tanto, no sería Dios. Dios es inmutable. Si estuviese sujeto a cambios, las leyes que rigen el universo no tendrían ninguna estabilidad. Dios es inmaterial. Esto significa que su naturaleza difiere de todo lo que llamamos materia. De otro modo, no sería inmutable, pues estaría sujeto a las transformaciones de la materia. Dios es único. Si hubiese muchos dioses, no habría unidad de opiniones ni unidad de poder en el ordenamiento del universo. Dios es todopoderoso. Si no tuviese el poder soberano, habría algo más poderoso que Él, o tan poderoso como Él. No habría hecho todas las cosas, y las que no hubiese hecho serían obra de otro Dios. Dios es soberanamente justo y bueno. La sabiduría divina se manifiesta en todas las cosas, grandes y pequeñas, garantizando su justicia y bondad. Panteísmo. ¿Qué pensar del panteísmo? Es decir, de la creencia de que Dios es todo lo que existe y que la materia misma es Dios. La doctrina panteísta considera a Dios como un ser material, lo cual es incompatible con la idea de un Dios eterno e inmutable. Si Dios fuera material, estaría sujeto a cambios y no podría ser constante. Esta visión confunde al Creador con la creación, como si una máquina fuera parte del mecánico que la construyó. La inteligencia divina se refleja en sus obras, pero estas obras no son la esencia misma de Dios, del mismo modo que los cuadros no son el pintor que los creó. Dios existe, no hay duda de ello. Eso es lo esencial. No te adentres en teorías complicadas que no te llevan a ningún lado. No te pierdas en un laberinto del que no puedes salir. Eso no te hará mejor, solo te hará sentirte más orgulloso, creyendo que sabes más de lo que en realidad sabes. Enfócate en lo que realmente importa, tú mismo. Trabaja en tus propias imperfecciones y en mejorar como persona. Eso será mucho más valioso que intentar desentrañar lo incomprensible. Capítulo 2. Elementos generales del universo. El conocimiento del principio de las cosas. ¿Es posible que el hombre conozca el principio de todas las cosas? No, Dios no permite que todo sea revelado al hombre en la tierra. ¿Podrá el hombre algún día entender los misterios ocultos? El velo se levanta a medida que se purifica. Sin embargo, para comprender ciertos secretos necesita facultades que aún no posee. ¿Puede el hombre, mediante la ciencia, descubrir algunos secretos de la naturaleza? La ciencia permite al hombre avanzar en su conocimiento, pero no puede superar los límites establecidos por Dios. A medida que el hombre explora estos misterios, debe maravillarse del poder y la sabiduría del Creador. Sin embargo, el orgullo o la debilidad pueden llevarlo a errores y decepciones, al acumular sistemas y descubrir cuántas verdades ha confundido con errores. Aparte de la ciencia, ¿puede el hombre recibir comunicaciones de un nivel superior sobre lo que no puede percibir con sus sentidos? Sí, si Dios lo considera útil, puede revelar lo que la ciencia no alcanza a conocer. A través de estas revelaciones, el hombre puede obtener en ciertos límites conocimiento sobre su pasado
y su destino futuro. Espíritu y materia. Generalmente se define la materia como lo que tiene extensión, lo que afecta a nuestros sentidos, lo impenetrable. ¿Son correctas estas definiciones? Desde tu perspectiva, sí, porque solo hablas desde lo que conoces. Sin embargo, la materia existe en estados desconocidos para ustedes los humanos. Puede ser tan etérea y sutil que no afecta a sus sentidos, pero sigue siendo materia. ¿Cómo se puede definir la materia? La materia es el vínculo que une al espíritu. Es el instrumento que el espíritu usa y sobre el cual actúa. ¿Qué es el espíritu? El principio inteligente del universo. ¿Cuál es la naturaleza íntima del espíritu? No es fácil describir el espíritu con el lenguaje humano. Para ustedes, no es algo tangible, pero para nosotros es algo, sépanlo bien. La nada no es nada. La nada no existe. ¿Es el espíritu lo mismo que la inteligencia? La inteligencia es una cualidad esencial del espíritu, pero ambos se confunden en un principio común, por lo que para ustedes son lo mismo. ¿Es el espíritu independiente de la materia o es solo una propiedad de ella? Como los colores son propiedades de la luz y el sonido es una propiedad del aire. Son distintos, pero ambos deben unirse para transmitir inteligencia a la materia. ¿Es necesaria esa unión también para la manifestación del espíritu? Para ustedes sí, porque no están diseñados para percibir al espíritu sin la materia. Los sentidos humanos no están hechos para eso. ¿Habría dos elementos generales en el universo? ¿Materia y espíritu? Sí, y por encima de todo, está Dios, el Creador, el Padre de todas las cosas. Dios, el espíritu y la materia son el principio de todo lo que existe, formando una Trinidad universal. Además, hay un fluido universal que actúa como intermediario entre el espíritu y la materia, que es demasiado densa para que el espíritu actúe directamente sobre ella. Aunque se puede considerar parte de la materia, el fluido universal tiene propiedades especiales. No es materia en el sentido convencional, pero es fundamental para la formación de las cosas. Este fluido es más sutil y se combina con la materia para crear la infinita variedad de cosas que conocemos. ¿Es este fluido lo que llamamos electricidad? Este fluido es susceptible de muchas combinaciones. Lo que llamáis fluido eléctrico y magnético son variaciones del fluido universal, que puede considerarse una materia más sutil e independiente. Dado que el espíritu es algo en sí mismo, ¿no sería más preciso referirse a la materia y al espíritu como materia inerte y materia inteligente? Las palabras son menos importantes. Ustedes deben ajustarlas para ponerse de acuerdo. Las disputas humanas provienen casi siempre de que no se ponen de acuerdo acerca de las palabras, porque su lenguaje es incompleto para referirse a las cosas que no afectan a los sentidos. Es evidente que vemos materia que no es inteligente y un principio inteligente independiente de la materia. Su origen y conexión son desconocidos para nosotros. No sabemos si tienen una fuente común o si la inteligencia es una propiedad, un efecto o incluso una emanación de la divinidad. Sin embargo, aceptamos que forman los dos principios constitutivos del universo. Por encima de todo, vemos una inteligencia suprema que gobierna y se distingue por sus atributos esenciales, y a esa inteligencia la llamamos Dios. Propiedades de la materia.
¿Es el peso un atributo esencial de la materia? Para la materia tal como la conocemos, sí, pero no para la materia en su estado de fluido universal. La materia etérea y sutil que forma este fluido no tiene peso para nosotros, aunque es la base de la materia más pesada. ¿Está formada la materia por un solo elemento o por varios? Está formada por un único elemento esencial. Los cuerpos que consideramos simples no son verdaderos elementos, sino transformaciones de la materia esencial. ¿De dónde provienen las diferentes propiedades de la materia? Son modificaciones que las moléculas elementales sufren debido a su unión y a ciertas condiciones. Según esto, los sabores, olores, colores y otras cualidades de los cuerpos no serían más que modificaciones de una única sustancia esencial. Exactamente. Estas cualidades solo existen debido a la manera en que percibimos los cuerpos. Esto se evidencia en que diferentes personas perciben estas cualidades de manera distinta. Lo que a uno le parece agradable, a otro le resulta desagradable. Algunos ven colores diferentes de otros. Lo que es veneno para algunos puede ser inofensivo o saludable para otros. ¿Las moléculas tienen una forma determinada? Sí, las moléculas tienen una forma, pero no podemos apreciarla. Esa forma es constante o variable. Es constante en las moléculas esenciales, pero variable en las moléculas secundarias, que son aglomeraciones de las primeras. Lo que llamamos molécula todavía está lejos de ser la molécula elemental. Espacio universal. ¿El espacio es infinito o limitado? Infinito. Suponle límites. ¿Qué habría más allá? Eso confunde a tu razón, bien lo sé. Sin embargo, tu razón te dice que no puede ser de otro modo. Lo mismo ocurre con lo infinito en todas las cosas. En tu reducido ámbito no lo puedes comprender. ¿El vacío absoluto existe en alguna parte del espacio universal? No, nada está vacío. Lo que para ti es vacío se encuentra ocupado por una materia que escapa a tus sentidos y a tus instrumentos. Capítulo 3. Creación. Formación de los mundos. El universo incluye todo lo que vemos y no vemos, los seres vivos y no vivos, los astros que se mueven en el espacio y los fluidos que lo llenan. ¿El universo fue creado o es eterno como Dios? Definitivamente, no pudo haberse creado por sí mismo, y si fuera eterno como Dios, no podría ser obra de Él. La razón indica que el universo no pudo formarse solo, y dado que no puede ser producto del azar, debe ser obra de Dios. ¿Y cómo creó Dios el universo? Para expresarlo de manera simple, a través de su voluntad. Las palabras del Génesis lo describen bien. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Podemos saber cómo se forman los mundos? Lo que se puede entender es que los mundos se forman por la condensación de la materia dispersa en el espacio. Los cometas son, como se cree hoy en día, principios de formación de mundos. Eso es correcto. Lo absurdo es creer en la influencia que se les atribuye comúnmente. Aunque todos los cuerpos celestes tienen algo de influencia en ciertos fenómenos físicos, no tienen el impacto que se suele pensar. Puede desaparecer un mundo completamente formado y la materia que lo compone diseminarse de nuevo en el espacio. Sí, Dios renueva los mundos de la misma manera que renueva a los seres vivos.
¿Podemos saber cuánto dura la formación de un mundo como la Tierra? No se puede decir con certeza, ya que solo el Creador lo sabe. Afirmar lo contrario sería pretencioso, ya que nadie puede conocer el número exacto de siglos que dura esa formación. Formación de los seres vivos. ¿Cuándo empezó a poblarse la Tierra? Al principio, todo estaba en caos y los elementos estaban mezclados. Con el tiempo, cada cosa encontró su lugar, y entonces aparecieron los seres vivos adecuados para el estado del planeta. ¿De dónde vinieron los seres vivos a la Tierra? La Tierra contenía los gérmenes de vida que estaban esperando el momento adecuado para desarrollarse. Cuando cesó la fuerza que los mantenía separados, estos gérmenes se juntaron y formaron los seres vivos. Estos gérmenes estaban inactivos, como las semillas y crisálidas, hasta que llegaron las condiciones adecuadas para cada especie. ¿La especie humana estaba entre los elementos orgánicos de la Tierra? Sí, y apareció a su debido tiempo. Por eso se dice que el hombre se formó del lodo de la Tierra. Si el germen de la humanidad estaba entre los elementos orgánicos, ¿por qué no se forman hombres de manera espontánea hoy en día? El origen de las cosas es un misterio de Dios. Sin embargo, se puede decir que los hombres, una vez que se esparcieron en la Tierra, tomaron los elementos necesarios para su formación y los transmitieron a través de la reproducción, igual que con otras especies de seres vivos. Poblamiento de la Tierra. Adán. ¿La especie humana comenzó con un solo hombre? No. Adán no fue el primero ni el único en poblar la Tierra. ¿Podemos saber en qué época vivió Adán? Más o menos en la época que mencionan, alrededor de 4000 años antes de Cristo. El Adán mencionado en la tradición fue uno de los sobrevivientes de grandes catástrofes que ocurrieron en la Tierra. Él fue el ancestro de una de las razas actuales. La evolución de la humanidad y sus avances, que ya estaban presentes mucho antes de Cristo, no podrían haberse desarrollado en solo unos pocos siglos si Adán hubiera sido el primer ser humano. Algunos piensan que Adán es más bien un mito o una alegoría que representa las primeras eras del mundo. Pluralidad de los mundos. ¿Están habitados los mundos que giran en el espacio? Sí, los seres humanos en la Tierra están lejos de ser los únicos inteligentes, bondadosos o perfectos. Sin embargo, algunas personas creen que solo la Tierra tiene seres racionales, lo cual es un signo de orgullo y vanidad. Piensan que Dios creó el universo solo para ellos. Dios ha poblado todos los mundos con seres vivos, y cada uno cumple un propósito dentro del plan divino. Creer que solo la Tierra está habitada y que el resto del universo está vacío, cuestiona la sabiduría de Dios. No hay razones en la posición, el tamaño o la estructura de la Tierra que sugieran que solo ella está habitada, mientras que millones de otros mundos no lo están. ¿Los mundos más alejados del Sol están sin luz y calor? ¿Creen que solo el Sol proporciona luz y calor? Hay otras fuentes, como la electricidad, que en algunos mundos puede ser más relevante de lo que imaginamos. Los seres en otros mundos pueden tener formas de percibir la luz y el calor diferentes a las nuestras. Así como no entendemos cómo los peces viven en el agua sin haber visto nunca uno, tampoco podemos descartar que otros mundos tengan fuentes de luz y calor propias. Consideraciones y concordancias bíblicas referentes a la creación.
Las distintas ideas sobre la creación han variado según el avance del conocimiento. La ciencia ha demostrado que algunas teorías religiosas, como la del primer hombre Adán, son inverosímiles si se interpretan literalmente. Sin embargo, esa aparente contradicción con los textos sagrados se debe a interpretaciones alegóricas. La Biblia sostiene que el mundo fue creado en 6 días y que Adán fue el primer hombre. Pero la ciencia indica que la formación de la tierra y el desarrollo de la vida tomaron millones de años. Este conocimiento no contradice la grandeza de Dios, sino que revela que la creación se realizó a través de leyes naturales, lo cual magnifica aún más el poder divino. El orden de aparición de los seres vivos en el registro fósil concuerda con el relato del Génesis, pero en un marco de tiempo mucho más extenso. Además, la geología muestra que grandes cataclismos, como el diluvio de Noé, ocurrieron antes de la llegada del hombre, sugiriendo que Adán no fue el primer ser humano. La existencia de razas distintas también apoya la idea de una humanidad anterior a la tradicionalmente aceptada. La diversidad racial y la civilización avanzada en Egipto y otras regiones antes de la era de Noé refuerzan la noción de que la humanidad tiene un origen más antiguo y múltiple. Las teorías modernas concuerdan en que el hombre existió antes de la fecha asignada por la Biblia y que Adán fue un ser importante, pero no el primer hombre. Esta perspectiva, lejos de desacreditar las creencias religiosas, las armoniza con el conocimiento científico actual, evitando así que el escepticismo se aproveche de posibles inconsistencias. La vida y la muerte. ¿Se podría comparar la muerte con el cese del movimiento en una máquina rota? Sí. Cuando una máquina está mal ensamblada, el mecanismo se rompe. Cuando el cuerpo enferma, la vida se retira de él. ¿Qué sucede con la materia y el principio vital de los seres orgánicos cuando mueren? La materia inerte se descompone y forma nuevos seres. El principio vital vuelve a la fuente universal. Cuando un ser orgánico muere, sus componentes se descomponen y forman nuevos seres que toman el principio de vida de la fuente universal y lo devuelven al morir. Los órganos tienen fluido vital que les permite recuperarse de lesiones. Sin embargo, si los órganos esenciales están gravemente dañados, el fluido vital no puede mantener la vida y el ser muere. Los órganos dependen unos de otros para funcionar. Si se rompe esta armonía, el cuerpo deja de funcionar, como una máquina rota. Los cuerpos orgánicos actúan como baterías que, cuando pierden su energía, dejan de vivir. La cantidad de fluido vital varía entre especies e individuos. Algunos tienen más, lo que les da una vida más activa y duradera. El fluido vital puede agotarse si no se renueva y se puede transferir de un ser a otro, a veces incluso recuperando la vida que estaba a punto de extinguirse.